Bienvenido, bienvenida, qué gusto saber que estás desde ese lado. En este día tan especial tengo una palabra para compartir contigo, pero antes te doy la bienvenida a través de la plataforma de YouTube en mi canal que es Martín Beni y también a través de mi página oficial, Pastor Martín Beni. Es un gozo, una alegría saber que en este día vas a estar en estos próximos minutos disfrutando de un mensaje que Dios me ha dado para tu vida, para tu casa y para tu familia. Y quiero aprovechar este momento también para decir que estamos todos los días a través de nuestra radio www.mbonaciones.com www.mbonaciones.com. Allí estamos todos los días compartiendo un mensaje de fe. Es una estación de radio las 24 horas del día con una selecta programación para tu casa y para tu familia. Y en este día quiero compartir un mensaje para tu casa, para tus seres queridos, y aún me gustaría que al finalizar tú lo puedas compartir con alguien, tú se lo puedas reenviar a aquellos que están pasando por este tema del cual vamos a hablar, el miedo versus la fe. Estamos en días donde la gente está apanicada, está paralizada, está atemorizada, no sabe para dónde ir, no sabe qué hacer, porque, claro, la pandemia, el coronavirus y todo lo que está sucediendo aún a nivel espiritual, emocional, afectivo, económico y mundial, está sacudiendo hasta las grandes potencias. Y sabemos que cuando esto sucede, la única fuente inagotable que nos puede ayudar se llama Jesucristo. Por eso, en este día quiero invitarle a que preste mucha atención a este mensaje. ¿Por qué? Porque hay temores que pueden ser asociados de diferentes formas. Podemos hablar del temor que tiene un sinónimo o varios y de una otra forma nos puede llevar a una respuesta. Pero quiero hablar primero del temor que tiene que ver con Dios. El temor a Dios significa reverencia, significa respeto. Ese es justamente el que no trae miedo, pero es para nuestro Todopoderoso, especialmente cuando estamos en su presencia. Si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 2, allí el Señor lo aclara que el temor a Dios es el principio también de la sabiduría. Pero sin embargo hay otro tipo de temor que es el miedo, el cual no viene de Dios, como bien le decía, y que puede abrir la puerta a una opresión demoníaca. Lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 26 al 27. Por ejemplo, cuando la gente recibe un ataque del diablo, suele asustarse y esto se convierte en un punto de entrada para demonios, en un punto de entrada donde el enemigo aprovecha a tomar posesión, a esclavizar y a limitar. Pero sabe una cosa, en cambio, observe que tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el Señor cada vez que hablaba, mandaba un ángel, ¿sí? Hablaba a través de un ángel y lo hacía en forma muchas veces directa o a través, vuelvo a repetir, de un ángel. Por lo tanto, vemos que cuando el ángel de Jesucristo aparecía frente a un humano, ¿qué era lo que sucedía? Rápidamente el mensaje sobrenatural solía ser este: no temas, como dice Génesis capítulo 15, versículo 1. Por lo tanto, vemos que en Jueces capítulo 6, versículo 22, también habla al 23, y se hablaba de esta forma y decía: paz a vosotros, paz a todos ustedes. Pero aquí no queda todo, aquí le di la introducción de qué es el miedo, de dónde viene una clase de miedo, y también le hablé de cómo y de qué manera hay un temor reverente hacia Dios. Pero veamos el espíritu de temor o miedo una vez más con profundidad. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habló en la Biblia y dijo en el libro de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Una vez más, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Lo que vemos es que este miedo es una perversión de la imaginación de Dios. Atención aquí, es un espíritu inducido a que te esclavice, del cual está hablando el apóstol Pablo. Por lo tanto, vemos que el miedo también desea que no avance en la relación con Dios, no tenga comunión con Dios. Y este miedo, el cual habla el apóstol Pablo, tiene que ver con aquel que viene a pervertir, a desviar o a anular la fe, la comunión y la confianza en Dios. Ahora, fíjese algo muy importante, el espíritu de miedo es destructivo.
almacena allí la ansiedad, almacena las fobias, el temor, el pánico, la falta de fe y la falta de amor. Por lo tanto, el espíritu de temor es un arma que lo único que hace es hacerte creer que Dios no está contigo, de que nadie te va a ayudar, de que nadie te va a solucionar, o mejor dicho, nadie te va a apoyar a resolver ese problema. Pero quiero decirte que la palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y se llama Jesucristo, el único que puede darnos respuesta o solución a cada una de nuestras necesidades. Pero veamos algo, el efecto del espíritu de temor, ¿cómo es? Y aquí yo le preparé una pequeña lista. Por ejemplo, el espíritu de temor o miedo produce parálisis de la mente, en la voluntad o en las emociones. También el miedo puede atemorizar a la gente e impedirle pensar correctamente. Pero aquí no termina todo, fíjese. Luego también trae ligadura espiritual, mental o emocional, incluyendo un terror al castigo. Luego, delirios o peligros imaginarios. ¿Cuánta gente hay que se está imaginando lo peor? Es más, algunos ya se están imaginando en la caja, como dicen en Sudamérica, en el cajón. Sí, ya cómo lo van a velar o dónde lo van a velar. Algunos hasta cremarse ya se están viendo. ¿Por qué? Porque el miedo te hace imaginar lo que nunca va a ocurrir. Se dice una estadística que el 95% de los mismos jamás van a ocurrir. Pero note, el miedo puede causar que nuestra imaginación se distorsione y, por ejemplo, cuando una persona ha sufrido un accidente, ha sufrido un momento doloroso, difícil, cuando vuelve a pasar por algo similar o escucha o ve o de repente se detiene en una situación donde le hace recordar el pasado, ¿qué hace la persona? Se vuelve otra vez a retrotraer, se vuelve a limitar y no puede ser una persona libre. Y recuerde que lo único que te esclaviza es el pecado, que fue vencido en la cruz. Jesús dijo, el pecado, la muerte y el mismo Satanás, yo los vencí. Pero cuando uno deja de confiar en Dios, ¿qué es lo que sucede? Ya no está la presencia de Dios. Por eso es importante saber por qué, cómo vencer esto, porque el miedo, de una u otra forma, lo que trata de traer a tu vida es el retroceso, es de que seas irrelevante en lo que tiene que ver con tu trabajo, con tu familia, con tu sociedad. Pero ¿sabe una cosa? Lo que el Señor nos muestra es que cuando la fe no está, el miedo entra. Y cuando el miedo entra, obviamente no puedes ni pensar, no puedes reaccionar, no puedes actuar, no puedes quizás moverte en esta tierra conforme a lo que Dios ha dicho. Pero ¿sabe una cosa? Cuando la fe está, el miedo se va. Cuando el amor de Dios está, el miedo no puede permanecer. Por lo tanto, ¿qué quiero decirle aquí? El miedo crea un escenario y una emergencia en nuestra mente. ¿Para qué? Para que no confiemos en Dios. Pero ve aquí una vez más en la lista, siga leyendo. Fíjese, una barrera que impide el flujo de lo sobrenatural es otra de las cosas que el enemigo va a querer usar. Por lo tanto, cuando le damos lugar al miedo, lo sobrenatural se apaga. La presencia de Dios, repito una y otra vez, no deja que fluya. Por ello es importante que en estos días la atmósfera de tu casa esté impregnada de alabanza, de adoración, de palabra de Dios, que esté impregnada de mensajes que te lleven a su presencia. Claro, mensajes que te lleven al arrepentimiento, mensajes que te lleven a la transformación y al cambio, para que todo lo que hagas prospere y para que tu casa sea casa de Dios y puerta del cielo. Pero ¿sabes una cosa? El arma que el enemigo usa es el miedo y trae contaminación a la fe y a la unción, a la presencia de Dios sobre tu vida. Yo sé que tú eres una persona que me estás viendo y me estás escuchando que necesitas todo lo que Dios te quiere dar, pero si estás todos los días mirando las malas noticias, escuchando la radio, viendo los periódicos, viendo lo que sucede al vecino, adelante, atrás, arriba, por supuesto, esto y mucho más va a venir, miedos, inseguridades, ansiedades, insomnio, que a consecuencia van a traer enfermedades y va a bajar el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque el coronavirus no mata a cualquiera, mata solamente a los que tienen el sistema inmunológico espiritualmente hablando débil o a nivel físico. Entonces, si usted está de repente sin descansar bien porque está pensando a ver cómo va a solucionar el problema, lo que está diciendo, Señor, yo controlo esta situación, Señor, yo quiero manejarla, y Dios dice, adelante pues, tú eres libre, porque yo no voy a atar una soga al cuello a ti. Ahora, es importante saber que el único que puede dirigir nuestra vida es Jesús. Recuerde algo muy poderoso. En una oportunidad los discípulos estaban en una barca y les agarró miedo. ¿Por qué? Porque empezaron a ver una tormenta, y siento en mi corazón que hay gente del otro lado que
porque le agarró miedo, porque las cosas se le fueron de su control. Claro, antes estaban en sus manos y sentía como que todo iba muy bien, pero ahora ese bastón se salió. ¿Y fue necesario? Claro que sí, para que ahora, de una vez por todas, sepamos y comprendamos y nos sea revelado que el único que puede guardar nuestras vidas en todo momento y en todo lugar se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por ello, hay que atender al miedo y al miedo hay que mirarlo a la cara y decirle: miedo, no te tengo miedo. Te ato, te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús. Y por supuesto, tiene que retroceder. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero si no escuchas la palabra, ¿cómo el músculo de la fe se va a ejercitar para que tú puedas echar fuera lo malo? Jamás, claro. Pero si tú hoy estás recibiendo este mensaje y lo vuelves a repetir y vuelves a escuchar otro mensaje, y más si es del pastor Benny, mejor todavía, ¿qué va a suceder? Dios te va a hablar más. Por eso es importante saber, una vez más, volviendo a la lista que tengo aquí, la fe es la que nos ayuda a sostenernos en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. Pero recuerde, el miedo es la apertura de una puerta al infierno. Así como la fe abre un portal al cielo, el miedo abre una puerta para que tú no puedas estar, obviamente, en la presencia de Dios. Cuidado con esto. ¿Cuánta gente hay que se suicida? Acabo de escuchar a una periodista, a un medio de comunicación, donde decía que un joven se quería matar porque tenía depresión, etcétera, etcétera, y de repente, claro, la policía las autoridades pudieron protegerlo para que no se arroje en un puente, pero no murió allí. ¿Pero sabe de qué murió luego? Del COVID-19. ¿Por qué? Porque el miedo lo que hace es retroalimentar varias fuentes, varios ríos que están contaminados para que de una u otra forma te puedan afectar. Si no te afectó en el área emocional, te va a querer afectar en el área física. Si no es en el área físico, te va a afectar en el área matrimonial, en el área de los hijos. Yo no sé en qué área, pero hoy tiene que ser cancelado y cerrar esa puerta para que nada del infierno pueda tomar autoridad sobre tu vida. En el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, nos habla de esto. Job decía: lo que temí, eso me sobrevino. Atención aquí, por ejemplo, puede atraer depresión, vuelvo a repetir, puede atraer accidentes, puede atraer enfermedades, puede atraer abandono, puede atraer desilusión familiar o incluso hasta la muerte. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero hoy te animo a que te levantes en el poder de Dios y puedas romper esas cadenas. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre también en estos días, dice la palabra en Lucas capítulo 21, versículo 26, va a desfallecer. Y lo estamos viendo, como le acabo de contar del joven y aún así de gente adulta. Día a día miles de personas mueren y no solo por forma natural, sino también se suicidan. Por ello es importante saber que la gente se verá superada por el miedo porque no hay salida en esta tierra. La única salida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por ello recuerde también, no hay solución humana para lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. No la hay todavía y quizás nunca la va a haber. ¿Por qué? Porque está fuera de la capacidad del conocimiento humano y solo esta respuesta la tiene Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso recuerde esto, y ahí lo subrayamos bien. El miedo es una perversión de la imaginación que Dios nos ha dado y un imán para los demonios. Por eso, en este día, yo te invito ahí donde estás, amigo o amiga, a que tomes autoridad y canceles todo espíritu de miedo, porque ahora vamos a hacer una oración y sé que vas a ser sano, vas a ser bendecido y vas a tener paz. He recibido muchísimos WhatsApp y ahí a propósito te invito a que tú te conectes a nuestro WhatsApp o nos escribas a nuestras redes sociales o aquí en la plataforma Martín Benny, sí, en YouTube, y puedas dejarnos tu pedido de oración ya mismo ahora para que nosotros podamos unirnos junto a intercesores, hombres de Dios, mujeres de Dios que necesitan un milagro en estos días. Por eso quiero invitarte rápidamente a que antes de finalizar este mensaje ya tomes rápido esas fuentes, esos lugares, plataformas para poder conectarte, porque aquí queremos escucharte, queremos orar por ti y queremos pedirle a Dios un milagro. Así que en este día, regresando al tema, una vez más, recuerde, la fe y el miedo son contrarios. La fe
no tiene nada que ver con el miedo. En vista o en todo lo que hemos escuchado anteriormente, el miedo lleva a una persona a tener los pensamientos cerrados, sí, que carecen, por supuesto, de la confianza en Dios. Pensamientos que lo único que hacen es alejarnos de los principios bíblicos que Dios ha establecido. Pero no solo eso, también, allí como estamos viendo, las creencias erradas se suman también a esta lista, que carecen de la verdad concerniente a Dios. Entonces, cada vez que hay una crisis como esta, hay gente que empieza a decir o empieza a ver o empieza a buscar algo con qué aferrarse. Y hay personas que me están escuchando, me están viendo, que se están queriendo aferrar quizás de una estampita, quizás de un amuleto, se están queriendo aferrar o tomar fuerte de la foto de algún familiar que ya no está en esta tierra para sentirse seguros. Un momentito. Escuche, la única creencia que tenemos que tener es en Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el único que nos puede proteger. Por ello, es importante saber que si nosotros no nos damos cuenta de esto, una vida errada también va a llegar. Sí, una vida errada va a empezar a ser encaminada en estos días. ¿Por qué? Porque esta será la que no refleja quién es Dios y no puede cumplir su propósito en Dios. Dicho todo esto, yo sé que hay mucha gente que se está liberando, o se está sanando, o se le está cayendo vendas mágicas, que yo lo declaro que así es en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe? Le hablé del miedo. Ahora, ¿qué pasa con la fe? ¿Por qué? Porque aquí recordemos algo muy importante. La fe es lo opuesto al miedo. Ya lo dijimos anteriormente. Y esta nos edifica o nos lleva a tener los pensamientos correctos. Sí, que confían en Dios, que descansan en Dios. O también las creencias correctas que incluyen la verdad concerniente a Dios. Por lo tanto, una vida llena de fe es una vida plena que refleja la naturaleza de Dios y puede cumplir su propósito. Por eso es importante saber que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando estás lleno de fe, estás empoderado y listo para que todo lo que hagas prospere para bien en el nombre de Cristo Jesús. Amigo, amiga, tú que me estás escuchando, tú que estás siguiendo estos mensajes, tú que estás de una u otra forma diciendo, ya no sé más qué hacer. A algunos se les está cayendo el pelo, otros se comen las uñas, otros están engordando, otros enflaqueciendo. ¿Por qué? Porque les entró un espíritu de ansiedad. Y la ansiedad es prima hermana del miedo, porque esta no te deja descansar, no te deja planear, no te deja de una u otra forma, escúcheme bien, hacer una persona que pueda caminar libre. Aunque sea repetitivo lo que le estoy mencionando, sepa que el miedo no es buen amigo para su casa, para su familia o para sus hijos. Por eso quiero orar. Mientras estoy recibiendo mensajes allí, mientras estoy recibiendo peticiones de oración, yo ya las pongo en alto en el nombre de Jesús. Así que desde donde te encuentres, amigo, amiga, tú que estás escuchando este mensaje, te invito que hagas esta oración. Y si tú dices, pastor, pero yo no tengo ningún miedo, gracias a Dios. Pero si Dios está permitiendo que escuches este mensaje es porque quizás quiere venir. O puede llegar a venir algún día, pero lo importante es que ya estás bien preparado, porque recuerde que para hacer la guerra hay que estar listos y preparados. Por eso, desde donde te encuentres, por favor, repita esta oración conmigo y di, Señor Jesús, diga, yo te doy gracias porque eres bueno, eres grande y eres misericordioso. Y ahora mismo, diga, yo creo que tu amor y tu misericordia viene sobre mí y me limpia de todo pecado. Diga, Padre Celestial, yo te pido perdón si consciente o inconscientemente le he dado lugar al miedo y ahora lo renuncio, lo echo fuera de mi casa, lo echo fuera de mi vida, lo echo fuera de mi entorno, lo echo fuera de esta atmósfera y en el nombre de Jesús, repita, diga, ahora declaro, decreto y establezco que soy libre desde la planta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza. Diga, Padre Celestial, yo te doy gracias porque en este día yo recibo tu presencia, recibo tu fe a través de la palabra y creo que en esto voy a pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo puro y si hay virtud alguna, en esto repito, voy a pensar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Qué bendición, amigo, amiga, que estés desde ese lado, recibiendo este mensaje. Sé que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en los próximos días. Que Dios te siga guardando y sosteniendo, y te invito a que sigas escuchando más de estas enseñanzas y las comparta, porque sé que este año vamos a ver la gloria de Dios. No hay coronavirus, no hay pandemia, no hay enfermedades que pueda tocar tu vida, tu casa y tu familia si confías y crees en el autor y consumador de la fe que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Te saluda y te bendice el pastor Martín Beni, y vamos por mucho más en el nombre de Jesús. Déjanos saber de dónde nos escribes, cuál es tu nombre y participa junto a cientos de personas en el WhatsApp 6555-0097. Nuestra página web www.reydenaciones.org. Sigue recibiendo mensajes de fe y buenas noticias por Facebook. Dale un like a la página Pastor Martín Beni y sé uno más de las miles de personas que reciben día a día una palabra de buenas noticias. Alimentando tu espíritu con una luz de esperanza, presentándote el camino, la verdad y la vida, a través del Señor que llena tu alma. MBO Naciones. Recibe más palabras de fe y buenas nuevas por Facebook, dándole tan solo un clic a Pastores Marifer y Martín Beni.